En el tema anterior, amigos y amigas, estudiantes, catequistas, evangelizadores, o usted que apenas entró a ver este proceso de evangelización, este querigma que estamos anunciando a través de estas redes. En el anterior video, en el anterior anuncio, en la anterior predicación, llámelo como llamen, en la anterior catequesis que dábamos, esta catequesis querigmática, hablábamos de cómo el pecado nos hace infelices, de cómo el pecado no nos lleva a ser felices, de cómo somos infelices y de cómo esa infelicidad, ese pecado nos lleva a la muerte. Y hablábamos de que la muerte no es esa en la que nos ponen en pijama de cuatro tablas y con los pies para adelante, no. La muerte de la que nos habla la palabra de Dios es la ausencia de Dios en esta vida y en la otra. Nosotros somos capaces de vender una eternidad de felicidad por 5 minutos de pasión. Eso es lo que dura el pecado. Pero el pecado, esos 5 minutos de pasión, me pueden condenar a la ausencia de Dios por siempre. Piensen ustedes cuál es la noticia más grande que le han dado en toda la vida. Piénsenla, a ver un momentico. Qué noticia tan grande que le dieron, ¿cierto? Que nació el hijo, que ella no tiene el cáncer, que regresó mi mamá, que no se murió, que vivió, que reganó. Todas esas noticias son inmensísimas. Pero hoy voy a hablarles de una noticia mucho más grande que esa noticia que usted está pensando en estos momentos. Y esa noticia es que Jesús ya te salvó. Jesús ya te salvó. ¿De qué te salvó? De la muerte eterna. Jesús ya te salvó. Dice por allá la palabra de Dios en el Evangelio de Juan: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La palabra Jesús significa Yahvé que salva, Dios que salva. Este Dios grande, bueno y misericordioso no quiere perderte, y por eso manda a su Hijo para salvarte. Tú ya no puedes decir Dios me va a salvar, Dios me está salvando. Ya desde ahora, en este momento, tienes que decir Dios ya me salvó, porque el Señor ya te salvó. ¿Cómo te ha salvado? De eso se trata este video, de hablar sobre la forma en la que Jesús vino a salvarnos. Lo primero que hace es tomar la iniciativa. Dios toma la iniciativa, no eres tú. No eres que no, yo estaba sin hacer nada en la casa y entonces me vine para la parroquia y por eso pues el Señor me va a regalar la salvación. No, lo que pasa es que pues yo estaba alejado, pero yo quise venir. No, es Dios quien quiso venir a salvarte. La iniciativa es de Dios. Es Dios el que viene a tu encuentro y te saca de donde estás. Él es el que empieza a mostrarte el camino de regreso a la casa del Padre. Y ese regreso, indudablemente, lo primero que va a hacer es perdonarme. Perdonar. Que es mucho, y donar, mucho regalo. Perdón, regalo, es regalarme mucho. Dios te perdona, se regala mucho a ti, porque tú lo has perdido todo, y entonces Dios viene a dar todo de sí para liberarme a mí. Dios primero toma la iniciativa de venir a mi encuentro, y además de eso me perdona y me libra del pecado. Por allá el 1 Corintios 15:3 dice: murió por nuestros pecados y con nuestros pecados nos liberó del poder de la muerte. Dios te liberó del poder de la muerte. Y esa liberación del poder de la muerte nos va a vivificar a nosotros, nos va a hacer hombres y mujeres nuevas. Por eso este curso lo llaman Nueva Vida, por este curso lo llaman Vida Nueva, por este curso lo llaman el despertar de una vida espiritual. Porque el Jesús, el Dios, el Espíritu Santo viene a nuestro encuentro para liberarnos. Y este don es totalmente gratis. Primero, viene a mi encuentro. 2, me libera del pecado. Y 3, es totalmente gratis. Totalmente gratis. No debes pagar absolutamente nada. Aquí sí cabe el dicho que dice que de eso tan bueno no dan tanto. Pues sí, aquí sí.
De eso tan bueno sí dan tanto. De eso tan bueno sí dan tanto. Por allá en Efesios 2, 4, 8 dice: pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios para tu vida. Y eso es lo que nosotros los evangelizadores, nosotros los catequistas, los sacerdotes, los misioneros, tratamos de decirle a la gente: vengan, que es de esto tan bueno si dan tanto. Ahora ese chiste que rueda en las redes sociales, que venga que no es para eso, pues venga que es para eso, venga que es para salvarlo, venga que es para liberarlo del pecado, venga que es para darle una nueva vida a su vida. Hoy reconocemos entonces que hay una gran noticia para nuestra vida, y es que Jesús ya me salvó. Jesús ya me salvó. ¿Y cómo fuimos salvados? Primero, fuimos salvados por su muerte vicaria. ¿Qué es una muerte vicaria? Una muerte vicaria es aquel que muere en lugar del otro, aquel que se entrega en lugar del otro, aquel que hace las veces de otro. En la iglesia se usa mucho la palabra vicario, ¿no? El vicario episcopal, el vicario parroquial. El vicario episcopal es aquel que hace las veces del obispo. El obispo no puede estar en todas partes, nombra unos vicarios. El vicario parroquial es aquel sacerdote que le ayuda al párroco y hace las veces de él cuando el otro no está. Ese es el vicario. Cuando hablamos de que Jesús viene a salvarnos con una muerte vicaria, significa que quien debía estar en esta cruz no es Jesús, sino que soy yo que cometí el pecado. Eres tú que cometiste el pecado. Allá en esa cruz debería estar Pedro Ortiz. Pero no, ¿quién está? Jesús. Murió por mí. No podemos decir murió por todos nosotros, murió por la humanidad. No, Jesús murió por mí. Cuando estaba en la cruz, estaba pensando en mí. Cuando Jesús expiró en la cruz, estaba expirando por mí, estaba dando su vida por mí. Recuerden que a Él no le quitaron la vida, Él la entregó voluntariamente. Ese Jesús es el que hoy quiero predicarles. Un Jesús que muere en la cruz por ti. Y a todos nosotros nos han invitado al Viernes Santo, y en el Viernes Santo nos han predicado una palabra que es muy bonita, que dice que todo está consumado. Realmente la palabra que dijo Jesús no es todo está consumado, ni todo está terminado, sino todo se ha acabado. No, la palabra que gritó Jesús en la cruz es tetelestai. Es una palabra que tiene un significado muy potente, y ya lo vamos a ver. Tetelestai. Ahí en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, y que nosotros lo veneramos, lo respetamos en la cruz, lo adoramos en la cruz, ahí Él dijo tetelestai. Se pusieron a averiguar qué significaba esa palabra en el contexto en el que fue dicha, y encontraron que en las grandes haciendas, en las áreas administrativas, habían unos listados, que tantas vacas, tantos caballos, tantos marranos, tantos, de cantidades, y se fueron a mirar en las otras haciendas cercanas, y también habían listados iguales. Al parecer este le prestaba a este, pero en una de esas cuentas había un sello que decía tetelestai. Cuando este le prestaba a este, y este venía a devolverle lo que le había prestado, ponía en esa cuenta de cobro, ponía un sello que decía tetelestai. Tu cuenta está pagada. Cuando Jesús en la cruz muere y dice todo está consumado, te está diciendo tu cuenta no está para pagar. Tu cuenta ya está pagada. Jesús muere en la cruz para liberarte del pecado. Jesús se hace pecado en la cruz. Dice la palabra, Jesús se hizo pecado para que lo que le sucediera al pecado es lo mismo que le había sucedido a Jesús. ¿Qué le sucedió a Jesús en la cruz? Murió. ¿Qué le pasó al pecado tuyo? Murió. Tu pecado ya no es contado. Eso es lo que llamamos misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la palabra misero, que es de miseria, y cordia, que es de corazón. Mirar la miseria con el corazón.
no con la razón. Si Jesús mira mi miseria, mis pecados, mi vida, con la razón, me condenaría. Pero no, Él la mira con el corazón. Y mirándola con el corazón, entonces dice, te perdono. Le pasa a la mujer que la iban a apedrear y la llevan frente a Jesús. Y cuando la llevan frente a Jesús, Jesús después de algunas acciones se va donde ella y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y después le dice, no, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Yo no te condeno, dice Jesús. Nosotros cuando hemos celebrado el sacramento de la confesión y vamos y confesamos nuestros pecados y ese proceso de conversión que hemos hecho para llegar a ese momento, el Padre, en nombre de la Iglesia, en nombre de Dios, dice, vete y no peques más. Salgo liberado, salgo liberado. Jesús entonces me salva con una muerte que llamamos una muerte vicaria, porque Él entrega su vida. Busquen Gálatas 2:20 y subrayen ese Gálatas 2:20 porque es crucial para nuestra vida de santidad. Dice, me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Jesús en la cruz me amó a mí y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Se entregó por mí hasta la última gota de sangre. Al punto que cuando le punzaron esa lanza en su costado, ya no botaba solamente sangre, sino agua y sangre. Se mezclaban ahí dos realidades que algunos teólogos han querido llamar el bautismo y la Eucaristía. Allí Jesús en la cruz arroja hasta su última sangre por mí, por ti y por tu condición de pecador. Jesús en la cruz nos vivifica, nos hace nuevos, como dice Hebreos 9:14, la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purifica de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Ese es el Jesús en el que yo creo. Ese es el Jesús que hoy quiero que ustedes crean aún más. Si ustedes están viendo este video es porque el Señor los ha traído aquí. Y si los ha traído aquí es para decirles, te amo tanto que soy capaz de enviar a mi Hijo para que muera por ti. ¿Cómo no amar a Jesús? Mediante la muerte, Jesús nos libra del pecado, pero la salvación continúa. Hay tres momentos claves en la vida de Jesús con los cuales nos salva. 1, la muerte. 2, la resurrección. Jesús resucita y resucitando, Él va a vencer a tres realidades que usted ni yo somos capaces de vencer. Jesús con su resurrección vence a la muerte, vence al pecado y vence a Satanás. Tres realidades: vence la muerte, vence al pecado y vence a Satanás. Jesús resucita. Nosotros no creemos en un Dios muerto. Hay muchos dioses en la literatura, sobre todo en la literatura oriental, hay muchos dioses que han resucitado, pero han vuelto a morir. El único Dios que ha resucitado y aún sigue vivo y en medio de nosotros es el nuestro, es Cristo Jesús. Jesús resucitó para liberarme del pecado, liberarme de la muerte, liberarme de Satanás. Por eso es que nosotros los cristianos llamamos a Dios Dios Todopoderoso. No porque haya abierto el mar en dos, no porque me haya sanado de ese cáncer, no porque me haya librado de esa deuda, no porque me haya... No. Llamamos a Dios Todopoderoso porque venció las tres realidades que ni tú ni yo las podemos vencer. Entonces, ¿cómo no vamos a animarnos a estar con Dios? Si es que Él es todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y la tercera actitud, la tercera acción con la cual Jesús nos salva, no es solamente su muerte y su resurrección, sino también su glorificación. Tenemos un Dios glorificado. ¿Qué significa glorificado? Aquel que es llevado a la gloria de Dios Padre. Aquel que es llevado a la derecha de Dios Padre. ¿Qué significa esa figura de ser puesto a la derecha? Es una figura de los reinados. En los reinados, los reyes siempre van a tener a un hombre a su derecha. Ese hombre a su derecha es el que ejecuta todas las acciones del rey. Cuando dice que Jesús está a la diestra de Dios Padre, significa que Él es el que va a ejecutar todas las acciones de Dios Padre. Y la palabra lo dice. Tengo que subir porque quiero prepararles un lugar.
Jesús te ama tanto, Dios te ama tanto, que quiere prepararte un lugar. Y fue a hacerlo, fue a prepararte un lugar para tu vida eterna. Eso es una maravilla. El Dios en el que yo creo, el Jesús en el que yo creo, el Espíritu Santo en el que yo creo, viene a salvarme con su muerte, su resurrección, pero también con su glorificación. Jesús sube a los cielos a prepararme un lugar. Y entonces tenemos que comprender que esa vida de Jesús, cuando yo me uno a ella, cuando yo creo en Él, cuando yo me hago uno con Cristo, lo acepto en mi corazón, lo acepto en mi vida, entonces se restablece la paz que perdí con el pecado. Con el pecado yo entro en guerra con Dios, entro en guerra con la naturaleza, entro en guerra conmigo mismo y entro en guerra con la naturaleza, con Dios, con el prójimo, conmigo mismo. Entro en guerra. Pero cuando yo tengo a Jesús en mi corazón, cuando yo vivo con Jesús en mi vida, cuando yo me pongo frente a Jesús tal y como soy, cuando yo suba en mi barca a Jesús, se restablece la paz con Dios. Mire, Jesús estaba en la cruz, estaba a un lado uno de los ladrones, y uno de los ladrones le dice: hey, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce el rey, reconoce que tiene un reino y tiene el poder de llevarlo a ese reino. Y Jesús, ¿qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando tú estás con Jesús en el suplicio de la cruz, Jesús te lleva de nuevo al reino. Jesús te restablece la paz con el Señor. Jesús, ese Jesús que entra a la casa de Zaqueo y le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando tú permites que Jesús entre a tu casa, viva en tu casa, ahí entra la salvación a esa casa. Pero no solamente la salvación a esa casa, a esa familia, sino que Zaqueo dice: Señor, yo sé que le he quitado muchos bienes a los demás, voy a ir a devolverles 2, 3 y hasta 4 veces lo que les he robado. Cuando tú estás con Jesús en tu vida, en tu casa, en tu corazón, nace la disposición de ir a donde el otro y decir: te pido perdón, la embarré, no debía haberlo hecho. Y cuando Jesús está frente a esta mujer que la van a apedrear, y Jesús la ve ahí con toda su sarta de pecados, y le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa paz que debió haber dado esa mujer es la misma paz que nosotros sentimos cuando venimos con Jesús ante el Santísimo, ante la iglesia, venimos ante su santuario, venimos ante su sacramento de la reconciliación y nos ponemos de pie frente a Jesús y le decimos: he pecado contra Dios y contra ti. Y Jesús nos va a decir: yo no te condeno, vete y no peques más. Y restablece entonces la paz conmigo mismo. Jesús restablece la paz conmigo mismo. Restablece la paz con el hermano, restablece la paz con Dios. Por eso, ¿por qué no tenerla? ¿Por qué no tener la paz? Para tener la paz, ¿qué tengo que hacer? Aceptar a Jesús en mi corazón y reconocer que hay un único Salvador, Cristo Jesús. No hay 2, no hay 3, no hay 4. Jesús es el único Salvador. Vamos entonces a unirnos cada vez más a Cristo Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. En 1 Timoteo 2:15 vamos a encontrar ese texto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Si te falta algo de paz, si te sobra algo, si no te encuentras contigo mismo, ven a los brazos de Jesús, acéptalo en tu vida y Él va a restablecer la paz. Ese es el Jesús que hoy quiero que vayamos a vivir en nuestra vida. Que la sangre de Cristo, que la muerte de Cristo no quede en vano. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muchas gracias.